Vamos a trabajar una aplicación muy común en termodinámica y es una batería de procesos de compresión y enfriamiento. En la realidad, pues vamos a conocer esto como una tecnología de compresión multietapa con interenfriamiento. Este esquema de compresión con interenfriamiento lo que busca es hacer lo más cercano posible un proceso de compresión que en la realidad es adiabático, que aumente su eficiencia acercándose a un proceso de compresión isotérmico. Es decir, que después de cada etapa de compresión, eh, cada vez que se aumenta la temperatura a la salida por ese proceso de compresión, entonces tenemos una admisión, una salida, lo que vamos a tener es un aumento en la temperatura. Ese aumento en la temperatura va a disminuir la densidad de la sustancia y hace que el trabajo de compresión sea mucho más dispendioso. Así que lo que se busca generalmente es trabajar con un proceso de compresión adiabático. Después lo que se busca con este enfriamiento es disminuir la temperatura, aumentar la, la densidad de la sustancia, ¿cierto? Y facilitar nuevamente otro proceso de compresión, donde nuevamente ingresaría el enfriamiento, y a través de este esquema repetidas veces podemos llegar a aumentar la eficiencia termodinámica del sistema de compresión, haciendo que se acerque a un proceso de compresión isentrópico. Entonces, ese proceso de compresión isentrópico, ese proceso de compresión isotérmico es mucho más eficiente que un proceso de compresión adiabática. Y una de las maneras de lograr esto es precisamente no comprimir todo en una sola etapa, sino en múltiples etapas, y además de eso, pues permitir este interenfriamiento. Tecnologías modernas, pues tienen esa posibilidad de enfriamiento aún en los álabes del compresor como tal. No obstante, la idea pues general es esta. Bien, vamos a suponer que tenemos una corriente de una sustancia que queremos comprimir desde un bar con un flujo de 30 kmol hora que ingresa a 323.15 Kelvin, y la idea es comprimirlo hasta 15 bar. Para ello lo que vamos a hacer es generar tres etapas de compresión. Vamos a usar tres compresores: el compresor 1, compresor 2, compresor 3. Y en el primer compresor entonces vamos a tener una relación de compresión de 5, es decir, la relación entre la presión de salida respecto a la presión de admisión va a ser de 5. Después vamos a tener una etapa de enfriamiento, donde en ese enfriamiento pues lo que haremos será acondicionar térmicamente nuestra corriente, nuevamente volviéndola a 323.15 Kelvin, tal que se aumente la eficiencia en esta etapa de compresión. Nuevamente pues lo que va a pasar es que vamos a tener una admisión a 5 bar, vamos a comprimir hasta 8 bar, y nuevamente pues vamos a tener otro enfriamiento que nos va nuevamente a permitir acondicionar la temperatura hasta 323.15. Los compresores que trabajamos van a ser pues compresores adiabáticos, y nuestra idea aquí es calcular pues los flujos de calor, los flujos de trabajo requeridos para este proceso de compresión como tal. Bueno, adicional a esto, vamos a suponer que la eficiencia adiabática o eficiencia isentrópica va a ser de 0.85 en cada uno de ellos. Listo. Entonces lo que queremos es encontrar los flujos de calor, trabajo, las temperaturas que requerimos para ello. Bueno,
sabemos que vamos a plantear entonces las ecuaciones para el compresor, y la ecuación que es válida para el compresor pues se va a repetir en todos los demás compresores. Van a ser, digamos, un enfoque análogo. Y para el intercambiador de calor, son dos equipos que se van a repetir. Entonces vamos a plantear las ecuaciones para el compresor 1, para el intercambiador 1, y pues esas mismas ecuaciones del compresor se van a repetir, se van a formular de manera análoga para el compresor 2, para el compresor 3, solo pues que van a cambiar las presiones y esto. Bueno, entonces lo que vamos a querer hacer es modelar el compresor. Entonces vamos a trabajar con el compresor, y a ese compresor entonces vamos a trabajar un balance de materia, donde vamos a primero a numerar las corrientes: la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, corriente 4, corriente 5, corriente 6. Entonces el flujo molar en la corriente 1 igual al flujo molar en la corriente 2. Estamos suponiendo que es estado estacionario. Adicional a eso, pues vamos a trabajar también bajo el supuesto que los cambios en energía cinética y potencial son despreciables comparados con los cambios entálpicos. Por tanto, pues no vamos a tener en cuenta ni las velocidades ni las alturas de las corrientes. Entonces vamos a tener un balance molar para el compresor 1, vamos a tener un balance de energía que nos va a decir la entalpía que está ingresando, el flujo entálpico más el trabajo del compresor va a ser igual a el flujo entálpico que está saliendo de ese compresor, donde este trabajo del compresor, o esa potencia de ese compresor, pues va a estar relacionado con la potencia de un compresor 1 que funcione de manera isentrópica, dividido la eficiencia isentrópica del compresor número 1. Entonces, para ello vamos a requerir nosotros establecer la condición isentrópica para este proceso, para este compresor. Y la condición isentrópica, pues básicamente pues, lo que nos va a decir es que la entropía de la corriente 1 debe ser igual a la entropía de la corriente 2, ¿cierto? Entonces esto nos está diciendo que ese es un proceso reversible. Y adicional a eso, entonces esa condición isentrópica, a partir de esa condición isentrópica vamos a poder realizar un balance de energía en una turbina reversible, ¿cierto? Entonces N1 por H1 más el trabajo de la turbina 1 que opera de forma isentrópica va a ser igual a N2 por H2. Entonces, en cierta medida, pues el orden de cálculo es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular, como ya conocemos la presión de salida, necesitamos calcular aquí una temperatura isentrópica. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a calcular la temperatura isentrópica de salida. Con esa temperatura isentrópica de salida, vamos a calcular, como conocemos la temperatura y la presión, vamos a calcular la entalpía isentrópica a la salida. Y de aquí, como conocemos el flujo y las entalpías 1, las entalpías 2, de aquí entonces lo que vamos a poder calcular es el trabajo isentrópico de la turbina. Con este trabajo isentrópico de la turbina dividida la eficiencia, que ya la conocemos, aquí vamos a poder calcular este trabajo real de la turbina. Con este trabajo real de la turbina, como ya conocemos el flujo y la entalpía de entrada,
vamos a poder calcular aquí una temperatura real de salida, ¿cierto? Esa temperatura real de salida debe ser tal que se cumpla este balance de energía, y pues a esa temperatura 2 voy a tener ese cálculo de entalpía en la corriente número 2. Entonces el flujo de información, digamos que es, resolvemos primero la condición isentrópica, después hallamos el trabajo isentrópico, después encontramos el trabajo real y finalmente encontramos el trabajo, la temperatura real de salida, y con esto pues tendríamos completamente ya modelado nuestro compresor. Lo mismo pues va a ser cierto para el compresor 2 y el compresor 3. Obviamente aquí en el compresor 2 intervendrán la corriente 3 y la corriente 4, en el compresor 3 intervendrán la corriente 5 y la corriente 6. Entonces ahora podemos modelar el intercambiador de calor. Entonces ese intercambiador de calor lo que nos va a decir es, nuevamente, bajo las mismas suposiciones de estado estacionario y despreciando los efectos de cambios en energía cinética y en energía potencial durante ese proceso, vamos a tener la entalpía, el flujo entálpico que está ingresando más el flujo de calor multiplicado por el flujo entálpico, perdón, esta sería la corriente número 2, que es la que está ingresando al intercambiador, y la de la corriente que está saliendo sería el flujo 3. Entonces tendríamos esto de acá, 2, 3, perdón, 2, 2, flujo 3, entalpía en 3. Bien. Aquí entonces conocemos la temperatura 2 y la presión 2, por tanto podemos obtener el valor de la entalpía en esta corriente. Igual en la corriente 3 conocemos la temperatura y la presión. Entonces eso implica que también podemos caracterizar intensivamente el estado termodinámico, y estos flujos 2 y 3 pues van a ser igual al flujo número 1, que son 30 kmol hora. Y a partir de eso entonces estamos en capacidad de calcular el flujo de calor en el intercambiador número 1. De forma análoga pues podemos calcular el flujo de calor en el intercambiador número 2. Bueno, ahora entonces lo que necesitamos es hacer un cálculo de entalpías, ¿cierto? Y vamos a utilizar para eso un enfoque residual. Entonces la entalpía en cualquier corriente, digamos corriente J pues va a ser la corriente 1, la corriente 2 hasta la corriente número 6, va a ser igual a la entalpía de gas ideal a las condiciones de la temperatura J, la presión J, ¿cierto?, más la entalpía residual a la temperatura y la presión de esto. Entonces para esto vamos a utilizar pues una ecuación de estado, y para esto pues vamos a calcular la propiedad como gas ideal, ¿cierto? Sería como gas ideal. Podemos entonces para ello pues definir un estado de referencia. Entonces un estado de referencia donde vamos a tener una temperatura de referencia, una presión de referencia, y vamos a decir que a esas condiciones él es un gas ideal, pues hipotético, no interesa si
sea o no sea un gas ideal a esas condiciones que nosotros estamos trabajando. Y para ello pues vamos a definir digamos una propiedad de primera ley y una propiedad de segunda ley de la termodinámica. Entonces en este caso podemos definir, para variar un poco, vamos a definir que en este caso vamos a trabajar con energía interna y bueno, y con entropía. Entonces vamos a decir 0 kilojulios kilogramos y esto es 0 kilojulios kilogramos, y esto pues obviamente es un gas ideal y este también es gas ideal. Entonces nos vamos a ir por una ruta que va a ser, primero vamos a calcular U a T y a P como U de gas ideal a T y a P más U residual a T y a P, y después entonces de ahí vamos a decir que la entalpía a T y a P referida a este estado de referencia va a ser igual a U a T y a P más P por B calculado a esa temperatura y a esa presión. Entonces podemos calcularlo de esa manera. Otra persona puede haber definido, digamos, de una manera más que se vería más razonable, en vez de U podría haber definido H y haber calculado H, pero eso ya lo vimos en un ejemplo anterior de construcción de tablas donde definimos H igual a 0. Esto para darle un poquito más de variedad definimos U como igual a 0. Entonces de esa manera vamos a calcular. Bueno, en este caso para U, entonces lo que vamos a hacer es U de un gas ideal a T y a P, pues realmente es U del gas ideal a T, porque para un gas ideal las propiedades de primera ley, sea energía interna o entalpía, son función exclusiva de la temperatura. Entonces esto va a ser igual a U en la referencia más la integral del C sub B de gas ideal de T desde T de referencia hasta la temperatura que a mí me interesa. Listo. Entonces como ya, bueno, y como generalmente nosotros tenemos en las tablas no C sub B sino C sub P, pues vamos a poder escribir esto como la integral entre T de referencia y T del C sub B, pero el C sub B es el mismo C sub P menos R del gas ideal de T. Listo. Como ya definimos que a esa condición de referencia este vale 0, entonces vamos a tener que la energía interna del gas ideal a T y a P pues va a ser igual a U de referencia, que es 0, por la integral entre C sub P0 menos R de T entre T de referencia y T. Listo. Entonces, por tanto, la energía interna a T y a P será igual a la integral entre T de referencia y T, la T de la corriente J, digamos, PJ, sería C sub P0 menos R de T más la energía interna residual evaluada a las condiciones de la corriente. Pues para ello podemos tomar cualquier ecuación de estado que sea válida para la sustancia que estamos trabajando en el intervalo que queremos estar trabajando. Entonces esto es U, por tanto H a TJ y PJ va a ser igual a este U, entonces U a TJ y PJ más P por B, pero P por B podemos escribirla como Z, que está calculado a las condiciones de la corriente, por R por T.
y T es la condición de la corriente como tal. Entonces, bajo esas circunstancias ya podemos saber cómo calcular la entalpía, todas las entalpías. Entonces realmente nos quedamos con esto de aquí para el cálculo de energía interna, para el cálculo de entalpía. Después vamos a calcular pues la entropía, y en este caso pues la entropía de cualquier corriente va a ser igual a la entropía de un gas ideal a la temperatura y a la presión de la corriente más la entropía residual a esas mismas condiciones de temperatura y de presión de la sustancia. Ahora, nuevamente pues la entropía de un gas ideal referida a lo que hemos dicho, a nuestro estado de referencia, respecto al estado de referencia, pues va a ser la entropía en la referencia, es decir, calculada la temperatura, la presión de referencia que nosotros dijimos, más la integral del C sub P0 sobre T de T, desde la temperatura de referencia que nosotros escojamos hasta la temperatura de la corriente, menos R logaritmo de la presión de la corriente sobre la presión de referencia. Bueno, entonces de ahí vamos a obtener la entropía de la corriente. Sabemos que esta por definición es 0, de acuerdo al valor que le dimos arbitrariamente. Va a ser desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de la corriente, capacidad calorífica de gas ideal de T menos R logaritmo de P de la corriente sobre P de referencia más la entropía residual a TJ y a PJ, que es pues, nuevamente calculado a través de un estado de referencia. Y entonces esta sería nuestra forma general para el cálculo de las entropías para cada una de las corrientes que intervengan en este sistema. Entonces ya tenemos planteadas las ecuaciones para cada uno de los equipos. Adicional a ello hemos encontrado también la manera de calcular las entalpías y las entropías que necesitamos. Ahora pues vamos a venir aquí a trabajar ya en la implementación de nuestro el problema como tal. Entonces aquí pues podemos ver un poco cómo está construida la hoja. Pues tenemos inicialmente aquí la corriente 1, conocemos el flujo, la temperatura, la presión, la temperatura, y ya vamos a ver un poquito cómo es que vienen estas entalpías como tal. Entonces en cada una de las corrientes, como está en estado estacionario, el flujo pues va a ser el mismo, 30. Aquí mejor, en este 30, las presiones que nos dice nuestro problema pues son de 1 a la salida, que es la corriente 2, la salida del compresor 1 es de 5, la corriente 3 es esta que está a la salida del intercambiador de calor 1, va a ser 5, no hay pérdida de presión ahí. En la corriente número 4, que es la salida del compresor número 2, va a ser de 8. La corriente 5, que es la salida del intercambiador de calor, va a ser la misma, y finalmente pues vamos a tener esta de acá. Listo. En la corriente 1 conocemos la temperatura, en la corriente 2 no conocemos la temperatura, isentrópica, pero ya con el esquema que vimos vamos a mirar cómo es que podemos solucionar esto. Entonces por debajo, digamos, de este panel de propiedades, de este resumen de propiedades, tenemos que para cada corriente tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 2
a condiciones isentrópicas, la corriente 3, la corriente 4 a condiciones isentrópicas, la corriente 5, la corriente 6 y la corriente 6 a condiciones isentrópicas, es decir que esta trabaja con una temperatura isentrópica que es la que tenemos que hallar. Entonces para cada una de las corrientes, dada temperatura y presión, voy a calcular el factor de compresibilidad, ya pues con la función que nosotros se ha trabajado durante el curso. Y bueno, voy a calcular las propiedades termodinámicas. Entonces para ello definimos un estado de referencia, temperatura 298.15, la presión de un bar como gas ideal, y a esas condiciones la energía interna del gas ideal es 0, la entropía del gas ideal es 0. Entonces lo que voy a hacer es primero calcular la energía interna del gas ideal, como ya se explicó anteriormente, con la integral del CB/dt. La entropía pues también la puedo calcular de esa manera, y bueno, si quisiera calcular la entalpía también del gas ideal, pues lo podría hacer sin mayores dificultades, ¿cierto? Pues va a ser igual a U más P por B, pero P por B es R por la temperatura, el R, que es la constante universal de los gases ideales, por la temperatura multiplicado por este factor que me permite tener unidades de energía consistentes. Bueno, entonces después llamo a la función que ya hemos explicado, que es la función residual, y calculo los valores de volumen, las propiedades residuales que me interesan. Entonces de esta manera tengo mis propiedades residuales, y finalmente pues yo puedo calcular la propiedad residual como la entalpía de gas ideal más la entalpía residual, o podría también calcularlo como U completa, ¿cierto? Que sería U de gas ideal más U residual más el producto de la presión, o más el producto Z por R, constante de los gases ideales, por T. También cualquiera de esas dos opciones me sirve. Entonces aquí calculo la entalpía y lo mismo hago, ¿cierto?, con la entropía, que es la entropía de gas ideal más la entropía residual calculada. En este caso pues estamos usando como sustancia nitrógeno, y como ecuación de estado pues la ecuación de Penrose. Y así pues lo hago para cada una de ellas, Ahora, como sabemos, para que el sistema, digamos, pueda ser resuelto, yo necesito encontrar las temperaturas, la temperatura isentrópica. Entonces esta es la solución, pero vamos a suponer que no conozca la solución. Entonces lo primero, de acuerdo a nuestro esquema de cálculo, es primero encontrar la temperatura isentrópica. Entonces yo sé que la temperatura a la salida debe estar un poco arriba de la temperatura de admisión. Entonces voy a darle un valor de, coloquémosle alrededor de 400 Kelvin. Entonces vengo acá, y esta es la ecuación de balance de la condición isentrópica. Entonces me da la entropía en la corriente 1 y la entropía en la corriente 2 son diferentes, me da positivo. Entonces para que realmente yo encuentre que esa es el valor de la temperatura isentrópica, perdón, esto es aquí mejor, estoy controlándola desde aquí. Entonces suponemos que es 400, entonces cuando tengo un valor de 400, esto no me da 0, entonces lo que tengo que venir a hacer aquí es venir aquí, buscar objetivo, y voy a querer que el balance de entropía me dé 0, ¿cierto? Tal que la entropía de entrada y la entropía de salida sean iguales, cambiando esta celda. Entonces encuentra una solución, y esa solución pues da 510. Entonces aquí él automáticamente se va actualizando a medida que está iterando. Entonces él toma este 510, y si ustedes si ustedes miran acá, pues automáticamente él va recibiendo este valor y va calculando
las propiedades asociadas a esta condición. Listo. Entonces, una vez ya tengo eso, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, ya tengo la condición isentrópica, ahora debo encontrar la temperatura real de salida de la sustancia. Para ello, pues debe cumplirse el balance de energía. Entonces, el balance de energía en la turbina número 1 va a ser igual a el trabajo que ingresa más el flujo entálpico que ingresa, que es el flujo de la corriente 1 por la entalpía de la corriente 1 menos el flujo entálpico que sale, que es el flujo molar de la corriente 2 por la entalpía de la corriente 2. Eso pues debe ser igual a 0. En este caso no está dando lo mismo, ¿cierto? Suponemos que este valor de salida pues debe ser un poco mayor dependiendo de la eficiencia. Como la eficiencia es menor a 1, este valor real de salida debe ser mayor. Entonces coloquémosle 530 Kelvin. Y nuevamente venimos acá, buscamos que ese balance de energía se cumpla cambiando nuestra temperatura aquí de salida, y entonces aquí nos dice que se cumple este balance de energía cuando la temperatura de salida real es de 542. Entonces de aquí pues ya conocemos esto. De esto calculamos pues las entalpías. Bueno, entonces ahora podemos calcular el flujo de trabajo, ¿cierto? Que va a ser igual a este sería nuestro trabajo isentrópico, ¿cierto? Este trabajo isentrópico pues es el flujo molar multiplicado por la diferencia entre la entalpía isentrópica dividido la entalpía de entrada, menos la entalpía de entrada, y eso dividido la eficiencia, que es de 0.85. entonces vamos a calcular el trabajo real. Después, si queremos calcular la cantidad de calor en 1, pues va a ser igual a el flujo de salida por la entalpía de la salida, que conocemos que es 5 bar y 323.15, menos el flujo de entrada por la entalpía de entrada. Y esto pues nos está dando un valor negativo, que implica que el calor debe salir, debe retirarse del sistema para trabajar. Bueno, entonces de la misma manera, entonces ya hemos resuelto el compresor 1, el intercambiador 1. La misma historia pues se va a hacer con el compresor 2. Entonces en el compresor 2 primero lo que necesitamos es esta condición isentrópica. Nuevamente pues encontrar que estas entropías pues sean iguales, ¿cierto? Este balance de entropía sea igual, cambiando esta T4 isentrópica, tal que esto sea 0. Bueno, en este caso pues ya tenemos ese valor, que es 369.613. Una vez tengamos eso, venimos a calcular la temperatura real de salida. Esa temperatura real de salida pues va a ser vamos a calcularla con el balance de energía. Entonces la idea es que este valor de acá, ¿cierto?, sea igual a 0, cambiando la temperatura real de salida del sistema. Eso es lo máximo que se puede acercar. Y finalmente, bueno, nuevamente pues volvemos a calcular el trabajo real como el trabajo isentrópico sobre la eficiencia en esas corrientes. Nuevamente pues la cantidad de calor que se requiere, que va a ser pues el flujo molar multiplicado por la diferencia de entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada
del enfriador. Y bueno, llegaríamos a la última turbina, donde nuevamente vamos a querer esta condición isentrópica. Entonces colocamos este balance de entropía, que sería la diferencia entre la entropía a la entrada y a la salida, que buscamos que sea igual a cero. Pues en este caso ya tenemos la solución. Y después con eso venimos aquí y buscamos encontrar la temperatura de salida real, que es que este balance de energía en la turbina, en el compresor, sea pues igual a cero, cambiando la temperatura de salida. Y de esa manera pues conseguimos encontrar todos los flujos de todos los flujos de calor, de trabajo y las demás, digamos, temperatura real y temperatura isentrópica a partir de nuestro esquema de trabajo, y utilizando la ecuación de Penrose para describir el comportamiento termodinámico de la sustancia.